Gracias, Alberto, porque justo terminaste con algo que yo iba a empezar y me vino muy bien la frase. Cuando vos decís el futuro venturoso del tren, o sea, si tiene futuro venturoso el tren, yo en algún punto creo que hay, digamos, ya que nos estamos vinculando acá el PIUBAT con el PIUBAT, creo que habría que alejar un poco la pregunta y hacer si Argentina tiene un futuro venturoso. Es decir, eso es lo que hace la gente de sociales, siempre me tiran claro, exacto, para eso estamos. ¿Por qué no el mundo? También, pero vamos a quedarnos con Argentina en algún punto. Vamos a usar escala Argentina. Ahora, la pregunta tiene que ver, para entender, digamos, cuál es el lugar que va a ocupar esa tecnología, en tanto y en cuanto le agrego también al triángulo que antes había dicho de economía, tecnología, institución, la variable política. Es decir, ¿cuál es la variable política? La variable política, como buen politólogo que soy, que creo que todo es político, es para qué se hacen las cosas. O sea, el sentido que se le da al por qué se hacen las cosas que se hacen. Es decir, decidir tener un modelo de desarrollo por sobre otro modelo de desarrollo, entonces es nada más y nada menos que el resultado de las interacciones entre los distintos grupos de poder en un lugar dado, en un momento dado, con todas sus posibilidades y límites. No es más que eso, ni menos que eso. Después, a la luz de la historia o del momento, otros grupos podrán decir, este es el modelo que a mí me gusta, este modelo me gusta menos, este modelo tiene ventajas, este modelo tiene desventajas. Sobre ese modelo, digamos, volviendo a la historia un poco ferroviaria, fue sobre ese modelo que se creó esta idea de la Argentina moderna. Es decir, un sector político que dominaba el país, político, social, económico, que utilizó la que era la mayor y mejor tecnología existente en el momento para garantizar que su proyecto de país pudiese hacerse. Para garantizar que su proyecto de país pudiese hacerse, había que poner pedazos de rieles sobre el territorio, poner vaquitas arriba, llevarlas hasta Buenos Aires, faenarlas y después poner eso arriba de un barco y mandarlo para afuera, cobrar las regalías y de acuerdo al momento histórico ver cómo se redistribuían. Un par de años después, más o menos lo mismo, pero con soja o variantes de poroto de soja o algunos 2, 3, 5 minerales, digamos, que querramos pensar, pero la lógica parece ser una lógica similar. Agarramos algo que tenemos un poquitito por acá, lo ponemos arriba, ahora son más de camiones, como bien dijimos, de gran porcentaje, lo llevamos hasta un puerto, lo exportamos, cobramos los dólares y vemos qué hacemos con los pocos dólares que nos quedan después de todos los quilombos a resolver con el dólar. Pero básicamente esa extrema simplificación lo que muestra es cuáles son los debates políticos, económicos en relación al desarrollo que existen en el país hace 150 años. Algunos de los países, el caso de Estados Unidos, que acá siempre se mencionó, logró saldar cuál era su debate en relación a qué modelo de desarrollo con una guerra civil. El caso argentino fue al revés, primero tuvimos la guerra civil y después tuvimos el modelo de desarrollo. No estoy diciendo que haga falta, a lo que voy es, en el caso norteamericano, cuando se empezaron a desarrollar fuertemente los ferrocarriles, fue una vez que terminó su guerra civil, por lo tanto, se decidió, este va a ser el modelo económico, perfecto, esta es la infraestructura que nosotros necesitamos para eso. Entonces, me parece que esta idea de desarrollo, atada a desarrollo productivo, está históricamente vinculada, sobre todo en ferrocarriles de carga, a lo que es la lectura que los diferentes actores sociales y políticos hacen en cada momento de lo que es la inserción internacional. Es decir, la lectura que los actores políticos dicen, a ver, ¿dónde vemos que Argentina puede insertarse en el mundo? Vemos que este es el mundo, hoy el mundo está dominado por Inglaterra, Inglaterra requiere esta materia prima, ¿qué es lo mejor que podemos hacer para estar dentro de esto? Y esa fue la mejor idea que tuvieron. Nos puede gustar más o menos. Y hoy la mejor idea que parecen tener es, perfecto, de nuevo, soja, China quiere mucha soja, algunos otros países quieren también un poco de esto, tenemos un poquito de auto que exportamos a Brasil y a algunos otros países y algunos minerales. Por lo tanto, la pregunta que viene atada es, ¿qué tipo de infraestructura se está construyendo hoy
y si qué tipo de ferrocarril se está pensando hoy, y si el ferrocarril que está siendo pensado hoy, construido hoy, porque hoy hay obras y vemos todo el tiempo que están llegando locomotoras nuevas, etcétera, etcétera, digamos, son funcionales a este modelo de desarrollo del país. Y en todo caso la pregunta que siempre viene atada a la nostalgia del país que ya no es si podría volver a pasar lo que alguna vez pasó, es decir, que con ferrocarriles pensados para un modelo agroexportador, igual el resultado fue positivo, entre comillas, porque nos dio esa Argentina que supusimos que en algún momento fue potencia. Que, de nuevo, no sé si entra dentro de las grandes falacias de la historia argentina, pero está al borde. Pero hay como una idea de volver al ferrocarril, por eso es tan fuerte esta idea de volver al ferrocarril, porque volver al ferrocarril justamente es volver a la Argentina que funcionaba. Cosa que podemos discutir de nuevo, qué quiere decir funcionar, cuánto rendía ese funcionamiento y hasta dónde, y cuáles eran los límites y las posibilidades de ese funcionamiento. Me parece que la parte interesante está como en una lógica doble. Podemos pensar una lógica doble macro, donde uno puede analizar cuál es el sentido de lo ferroviario. O sea, el sentido de seguir, esta pregunta que hizo recién Alberto en un punto, ¿cuál es el sentido de seguir teniendo trenes? O sea, ustedes lo dijeron, los números lo dijeron, o sea, los números en eso podemos decir que no mienten. No mueve gran cantidad de pasajeros, el interurbano, no mueve gran cantidad de carga. ¿Y entonces para qué? Yo obviamente no estoy diciendo sacar nada, pero el sentido me parece que es lo que en algún punto está implícitamente sin debatirse, podríamos decir. Y en ese sentido hay algo interesante que antes Alberto había dicho en relación a la industria ferroviaria y cómo la industria ferroviaria fue la propia justificación para mantener trenes durante un tiempo bastante largo. Es decir, ya cuando decíamos que en los 60, en los 70 había perdido o empezaba a perder parte de su preponderancia, sin embargo la industria ferroviaria era uno de los grandes. Y me quedo con esto de desde dónde se puede plantear hoy un ferrocarril en términos de entender que tal vez, por lo menos desde mi perspectiva, el modelo de desarrollo planteado en términos políticos, para mí desde hace ya 25 o 30 años nunca se modificó, en términos de una búsqueda económica de Argentina con una inserción específica como proveedor de materias primas en el mundo, obviamente después con algunas variables políticas diferentes, pero esa inserción internacional condiciona fuertemente la necesidad o no, o las posibilidades de mayor expansión de infraestructura ferroviaria o de renovación de infraestructura ferroviaria. Y eso es interesante porque todo el tiempo se habla de reconstruir los ferrocarriles que fueron. Y vuelve a abrir la pregunta, o sea, los ferrocarriles que fueron necesarios para un modelo de desarrollo. La pregunta es, ¿pueden ayudar a qué modelo de desarrollo reconstruir esos mismos ferrocarriles? Queda claro que las zonas productivas en algún punto son las mismas, pero por otro lado se expandieron o se podrían pensar otras, y creo que ahí viene la parte interesante. En relación al diagnóstico, antes habías dicho algo interesante, creo que los dos lo mencionaron, que es el tema de, pensamos en los años 20 como ese gran momento de la historia ferroviaria argentina. Y no por hacernos sentir viejos a todos o no, pero si vamos a los años 20 de la Argentina, es la misma cantidad de años que había pasado desde la independencia, o sea, del 9 de julio de 1816, pasaron 100 años a eso, son los mismos 100 años que pasaron hasta ahora. Me imagino raro en 1916 diciendo, pensemos qué hacían en 1816 para ver qué hacemos en 2016. A lo que voy es, quizá la respuesta para 2050, 2070 no esté en 1916, sino que esté justamente en poder repensar algunas articulaciones políticos, sociales, territoriales, que hoy por lo menos, digamos, a ver, uno puede plantear esos debates en términos más académicos o políticamente en algunos sectores, pero obviamente no es lo que está puesto en la gran agenda política. Un punto interesante, digo, cuando todos hablamos de lo ferroviario todo el tiempo, digo, volvemos siempre a, como digo, a esta
red que fue, a esa historia que fue, y seguimos pensando en eso, en cómo reconstruir los trenes que vayan a Buenos Aires, hacia el puerto y hacia la exportación. Y bueno, justamente acá estamos con el PIUBAD, y me parece que la idea tiene que ver con, a ver, si suponemos que lo ferroviario puede hacer un aporte de otro lugar, y quizás haya que pensar las regiones de otra forma, el territorio de otra forma, otro tipo de producciones de otra forma, y entonces quizá haya necesidad para mover cargas de otra forma. Ahora, me parece que en tanto y en cuanto los modos de desarrollo, los modos de entender los usos del territorio, sobre todo en términos productivos, no se modifiquen, sobre todo volviendo a también esto que ya mencionamos, de Argentina como un país densamente poblado, por lo tanto los requerimientos y también la competencia, y también entender que, por ejemplo, hoy es cierto que la política está más volcada hacia lo aeronáutico. Pero esto es interesante, porque esto pasa, habla con, en mi caso soy un pseudo aeronáutico, podríamos decir, pero me pasa también cuando hablo con los aeronáuticos, donde la necesidad de que haya más aviones y más aviones y más aviones. Y nos juntamos con los ferroviarios y, y tiene que haber más trenes y más trenes, más trenes. Y estoy seguro que los fanáticos de los micros y de los camiones, que los hay, también te dicen que tiene que haber más micros y mejores micros y más camiones. Y quizás tenga que haber más de los tres, no es el punto de, no es un tema de cantidad. Vuelvo a esta idea de, en términos generales, tenemos un problema de sentido político con qué queremos hacer con los ferrocarriles. Creo que en términos interurbanos eso está resuelto. Digo, me da la sensación de que hay un quórum generalizado, podríamos decir, de que el ferrocarril interurbano tiene un uso y tiene una práctica fundamental para lo que es la movilidad dentro de la región metropolitana de Buenos Aires. Pero me quedo con esta vuelvo a esta doble idea de, digo, si no logramos despegar al ferrocarril de lo que es la lectura política más general de cómo Argentina, de cómo la política sobre todo ve que los políticos a cargo del Poder Ejecutivo ven que el país tiene que estar en el mundo, entonces no va a haber más ferrocarril que este, porque no hace falta más ferrocarril que este para eso. En todo caso, lo que hay es, lo que van a ver son lo que hay ahora, inversiones para hacer más eficiente lo que está pasando ahora. No va a haber mucho más que eso. Ahora, quizás la parte interesante, justamente como decía, era ver desde qué lugar se pueden abrir otras lógicas productivas, otras lógicas territoriales, que en todo caso puedan estar acompañadas de otro tipo de necesidades en términos de transporte y de infraestructura que puedan llevar a revitalizar el modo de transporte ferroviario en tanto en cuanto pueda ser el más práctico. Y al mismo tiempo, me parece que hay también una lógica que algo lo mencionaron los dos expositores anteriores, que tiene que ver con la lógica de lo cotidiano, la lógica de la gestión, donde uno, no es que uno puede parar y agarrar y decir, ok, paremos todos los trenes hasta pensar cuál es el sentido que en verdad necesitamos. Obviamente que eso no pasa de esa forma. Entonces me parece que al mismo tiempo que pasan, digamos, que tenemos un problema justamente cuando se discuten grandes leyes que plantean un sentido de orientación y que a su vez afectan la gestión, que a su vez, como vos marcaste, el debate parlamentario fue relativamente pobre. Yo participé del debate parlamentario, por lo menos en la Cámara de Diputados, y el debate fue relativamente pobre, pero bueno, eso, de nuevo, volvemos a que es un problema de la política, no es un problema ferroviario en sí mismo. Entonces, volviendo a la aventurosidad, y con eso cierro, digo, creo que el juego está en esta idea de especificidad y generalidad. Es decir, la especificidad argentina parece estar planteada desde hace 150 años en diferentes formas de modelos agroexportadores. Desde mi punto de vista, los resultados de eso son negativos y siempre van a ser negativos y siempre va a tener un límite para lo que yo considero que sería mejor para una sociedad. Pero más allá de eso, en esa especificidad es donde hay que buscar qué otros lugares pueden haber, si se quiere, para, podríamos decir, volcar un poco la balanza, para nivelar un poco ciertas problemáticas que creo que son insalvables, de nuevo, por el modelo de desarrollo planteado
términos más generales. Entonces está este juego entre especificidad y generalidad que me parece que desde ahí es desde donde, si uno tuviese otros modos de desarrollo, digo, no otros modos de desarrollo que cambien la gran lógica del país, pero bueno, justamente en sectores productivos, en otros modelos regionales, sobre todo eso. Yo todo el tiempo, por ejemplo, esto creo que alguna vez lo hablé con Maxo, pero todo el tiempo que hablamos de trenes interurbanos, pensamos los trenes interurbanos saliendo de Buenos Aires. Quizás haya que plantear una red regional de Córdoba Norte, Córdoba Sur, una red regional de Santa Fe, no lo sé. Planteamos los problemas y las soluciones también desde Buenos Aires, y quizás algunas de las respuestas no estén en Buenos Aires porque evidentemente, desde mi perspectiva, vemos los resultados de qué pasa cuando el interurbano está únicamente centrado en Buenos Aires, o vemos también o la carga únicamente dirigiéndose hacia el puerto de Buenos Aires o otros 2 o 3 puertos. ¿Cómo estamos? Nada más, así que por eso dejamos para las preguntas.